La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Estoy bien contenta de estar nuevamente con ustedes y de poderlo seguir estando hasta que Dios nos ayude. Saben que en este mes de octubre ya la iglesia cesó su auspicio y, como les dije 2 programas atrás, estamos buscando auspiciadores, así que si tú conoces a alguien o tú personalmente lo quieres hacer, pues puedes llamarnos a los teléfonos que vas a estar viendo de continuo en pantalla y te explicamos cuál va a ser el proceso. Pero lo importante es que podamos continuar ministrando este mensaje de vida, de poder, de esperanza que solamente hay en Jesucristo. Para mí es bien valioso poder llegar hasta ti, poderte decir la verdad en medio de tanta mentira y poderte dar una buena noticia en medio de tanta mala noticia que hay. Así que sigue con nosotros. Si tienes alguna petición, sabes que al final del programa vamos a orar, así que llama en cualquier oportunidad que tengas y háblale a otras personas si te impacta el programa de las repeticiones que salen domingo a las 12 de la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. Así que los números son, como siempre, 787-883-0809, 883-8558. En esta noche, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros la hermana Luz Belén Guevara. Ella es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 1, que tuve el privilegio de pastorear por 40 años y la conocí hace los mismos años que ella lleva allí, que no son tantos, pero quedé impactada con un resumen de su testimonio que ella compartió en el último ayuno. Y como hay tanta necesidad alrededor de esta situación, yo quise que ella compartiera con ustedes, que la conozcan. Ella es una tremenda mujer de Dios, una tremenda líder, y yo le doy gloria a Dios por poderla tener hoy en el programa y que ustedes la puedan conocer. Así que vamos a presentarla. Luz Belén, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias, pastora. Bendiciones a todas las personas que nos están viendo. Y gracias. Es un honor y un privilegio estar con usted en esta noche. Qué bueno. Pues empieza contándonos en qué tipo de hogar naciste y te criaste, qué experiencias te impactaron y cómo llegas al Señor. Pues fíjate, yo nací, pero antes yo quisiera leer unos versos de la palabra que son parte de mi testimonio. Okay. Uno está en el Salmo 55, del verso del 4 al 7, donde dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría muy lejos. El Salmo 40 dice, del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo. Y estos versos son importantes para mí porque definen mi antes y mi después. Tremendo. Antes, cuando yo estaba cautiva por el enemigo, y el después, que sería el Salmo 40, de cómo Dios me saca del lodo cenagoso y endereza mis pasos. Aleluya. Yo te diría que yo pues soy de Cataño, criada en Cataño. Mis papás originalmente son de Corozal, pero él compra una propiedad en Cataño y decide establecer un negocio ahí, y era una propiedad de 2 plantas.
Entonces, cuando él llega, el ambiente donde está este lugar era un ambiente bastante hostil, o sea, era bastante fuerte, porque tú veías las vidas cautivas por el enemigo a causa del alcohol, Ok. la droga, la lascivia, la lujuria, la Wow. violencia. Ujú. Allí se practicaba hechicería también. Por ejemplo, en el local donde mi papá compró, abajo el negocio era bebida Ujú. y arriba era una residencia. Pero la gente que estaba allí nos contaban que en la parte de arriba a veces se practicaba espiritismo Wow. o prostitución. Sí. Era un ambiente bastante fuerte. Y en ese ambiente, pues nos criamos 5 hermanos y yo. Ujú. Éramos 3 mujeres y 2 varones. Actualmente quedamos 3, pues ya 2 han muerto, pero están con el Señor. Es lo Amén. importante, nos quedamos para el Aleluya. Señor. Y allí nos criamos, tuvimos que levantarnos. Y a la edad de 7 años, porque mi papá ese local lo expandió Ajá. y hizo un supermercado y al lado una barra Ok. para bebidas. Y entonces, a la edad de 7 años, allí había una persona, yo tenía 7 años, y había una persona que me molestaba, que era hermano de un empleado de mi papá. Y esta persona pues a veces me hostigaba, me perseguía, me decía cosas. Y un día aprovechó una oportunidad en que yo estaba sola en el almacén, en la parte de atrás, Ujú. y allí me cometió una agresión sexual contra mi persona. Y para mí, pastora, esto fue una experiencia tan fuerte, tan desagradable, porque es difícil vivir una situación a esa edad. Ujú. Y yo me pongo a pensar los niños que están actualmente pasando por tantas situaciones, Sí. inclusive si el niño no habla, Ajá. se calla. En mi caso, esta persona me amenazó. Que es que lo si yo decía- típico. Ah, Es lo típico, amenazar al niño para que no me hable. amenazó con la idea de que si yo decía algo o, o hablaba, pues entonces le iba a amenazar con hacerle daño a mis padres. Wow. Y eso pues me creó un temor, una cosa terrible, fue una experiencia donde se mezclan muchos sentimientos, tú comienzas a sentir, es como si le apagaras el alma a ese niño. Wow. O sea, tú eres feliz en un momento y de un momento a otro hay una tristeza en tu vida, Ajá. hay una confusión, hay una ansiedad por esa experiencia que tú has vivido. Inclusive si no dices nada, lo que estás haciendo es alimentando esa situación en tu Sí. vida. Y es una lucha porque es como si tú sintieras un tornado en tu interior que está constantemente poniendo pensamientos en tu vida y sintiendo algo tan fuerte, porque es algo fuerte. A veces yo quisiera explicar qué es lo que se siente realmente y es difícil. Es una ansiedad, es un temor, es una vergüenza, es un dolor. E inclusive culpa porque le hacen creer que uno es el culpable. Exacto. Pero mis papás nunca se enteraron de eso. Pero qué Nunca falta, dije nada. obviamente tu papá no era cristiano, no era nada, No. pero qué falta de discernimiento y buen juicio comprar una propiedad en un ambiente así, teniendo 5 niños pequeños. Mi abuelo fue el que fue el que le consiguió esa propiedad, el papá de él. Y en esa situación, pues, lamentablemente, pues yo viví esa experiencia con esta persona y eso marcó mi vida de una forma tan brutal que mira, yo como único yo sentía un poquito de paz. Era cuando yo me acostaba. Ujú. Y esa almohada era mi consuelo. Y yo Ujú. comenzaba a llorar, a llorar, a llorar. Y me preguntaba, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Porque yo no entendía. O sea, Ajá. es una confusión tan No, y fuerte. tan chiquita que uno todavía no Una tiene confusión tan fuerte que yo dije, wow, ¿qué es esto? Tú sabes. Y entonces yo me acostaba y comenzaba a hablar con Dios porque mi mamá era bien católica. Ajá. Papi no, pero mami era bien católica y siempre hablaba de Dios. Y
Y yo pues le decía al Señor, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué yo tengo que sentir esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y a veces yo decía, yo quiero dormir, quiero descansar, pero tan profundo que no me quiero levantar. Al otro día yo no quería enfrentar de nuevo aquel medio ambiente que había o encontrarme, tropezarme con aquel hombre que me hizo el daño. Wow. Que Y seguía allí. que seguía allí porque era muy amigo de la familia. Wow. O sea, eso es déjame otra decirte situación. Que eso pasa Mucho. la mayor parte del tiempo con gente cercana a la familia o Cercana parte a de la familia. O parte de la familia. Y eso pasó en mi vida y entonces yo pues ya comencé a sentir unos pensamientos hostiles hacia esa persona, odio, rencor y al mismo tiempo sentía hostilidad hacia el sexo que lo representaba. Ujú. A la edad de 9 años yo comencé a sentir atracción por las cosas de los niños. Ajá. Juegos, imitaba, hacía imitaciones de niños y en la escuela me hacían bullying porque yo a veces tenía actitudes masculinas. Como tomboy, como decían antes. Exacto. Y entonces yo me Porque tú sabes que acuerdo. eso es producto del rechazo. Ahora tú te rechazas Rechazo. como mujer porque Exacto. una mujer es vulnerable a ese tipo de a ese agresión. tipo de agresión. Y entonces yo me acuerdo que en la escuela me hacían bullying, o sea, me molestaban. Una vez recuerdo que me hicieron un círculo y me pusieron en el centro y comenzaron a decirme cosas horribles, cosas malas, ponerme nombres, sobrenombres. Y yo lo que hacía era que reprimía. Lo que yo hice con aquel hombre cuando estaba haciendo el acto, que yo no podía decir nada, que yo tenía que reprimir, pues así mismo lo hacía. Y eso, entonces creó en mí un rechazo. O sea, yo me sentía rechazada. La gente en el barrio, cuando se daban cuenta, entonces me decían, ahí viene la nena rara de Manolín. Ok. La nena rara de Manolín. Porque pues a veces yo tenía actitudes masculinas. ¿Y tu mamá no se daba cuenta que necesitabas ayuda, que algo pasaba? Mis padres eran completamente, o sea, ellos estaban en sus cosas, pero ellos no tenían esa mentalidad. O sea, Wow. esas eran dos personas que lo que tenían apenas un tercer grado, o sea, de gente de campo, Sí. eran personas de campo. Pero fue difícil para mí porque yo entonces comencé a sentir esa situación. Yo decía, pero ¿por qué yo siento esa atracción? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Por qué yo me siento así? Y me sentía incómoda, yo te voy a ser sincera, yo me sentía incómoda, o sea, yo no quería ser así. Pero llegué a un extremo en que a los 12 años Ajá. yo comencé a buscar refugio en el alcohol. De veras, tan A nena. los 12 años, porque mi papá, él al mediodía, él cerraba el negocio y subía a la casa a almorzar y tomaba una siesta. Y entonces, pues yo en una ocasión le dije a papi, papi, como tú subes a almorzar, pues yo lo que quiero es entonces que mientras tú descansas, pues yo bajo y limpio el negocio. Pero lo menos que hacía yo era limpiar, porque yo veía en las personas que consumían alcohol que como que se enajenaban, Sí. como que olvidaban. Y eso era lo que yo buscaba. O sea, tratar de opacar esa situación en mi vida. Y entonces bajaba al negocio y comenzaba, si le pasó un paño al counter, era mucho. Era mucho, era un lenguaje. Y entonces comenzaba con la cerveza y seguía con el ron, con algo más fuerte. La cosa era que cuando yo me sentía que ya me estaba haciendo efecto, yo subía, porque mi papá había hecho una escalera dentro del edificio por un closet que había en la casa. Ajá. Hizo una escalera hacia el negocio, más bien lo hizo por seguridad. Y yo subía, y cuando yo subía salía del closet, mi cuarto quedaba a mano izquierda, yo salía corriendo y me acostaba en la cama, porque quería dormir, o sea, quería salir del mundo, Sí. o sea, quería despejarme completamente. Y llegó el momento en que mi hermana mayor, Milagro Guevara, ella se dio cuenta de la situación. Ella me vio en una ocasión que yo subí, estaba ebria prácticamente, y me acosté en la cama y ella se dio cuenta de la situación y fue y me confrontó. Me dijo, ¿por qué tú haces eso? Pero yo no tuve el valor de decirle nada. O sea, yo le dije,
me quedé callada, Ujú. completamente callada. En ocasiones mi mamá me veía llorando en una esquina y me preguntaba, ¿qué te pasa? Ajá. Y yo decía, no pasa nada, mami. No, me quedaba callada, no le contestaba. Y entonces, gracias a mi hermana, yo digo que hoy en día Dios la usó a ella. Ujú. Porque si no hubiera sido por ella, yo quizás hubiera caído en el alcoholismo a muy temprana edad. Wow. A muy temprana edad. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque ella me ayudó en el sentido de que me velaba. Ajá. Ella me velaba para que yo entonces cuando bajara no consumiera alcohol. Ajá. Y gracias a Dios, pues, gracias a ella, pues pude superar esa situación en mi vida. Qué bueno. Pero fue bien difícil porque yo lo que quería era escapar. Sí. Yo lo que quería era sacar muchas cosas, lagunas que había en mi mente que no podía entender. Y cuando tú no tienes una ayuda, cuando tienes una mano que te extienda, que te pueda ubicar y decir, mira, estás pasando por esto, por esto y por esto, pues tú estás completamente desorientado, o sea, tú Sí. estás completamente que no sabes qué Confundido. hacer, confundido. O sea, la confusión es algo que ataca mucho. Sí. Y yo me sentía rechazada, me sentía con un temor bien fuerte en mi vida por lo que había vivido con ese hombre y por el medio ambiente en que yo me crié. Y fue algo que de verdad, yo digo, gracias Señor porque tú me libertaste. Aleluya. Doy gracias al Señor, aleluya, Amén. mi alma te adora porque Dios pudo rescatarme. Y a los 12 años que mi hermana me rescata del alcohol, porque gracias a ella no soy, pero yo seguí con ese problema, seguí con esa situación en mi vida. A los 17 años, cuando yo estoy en la high school, Ujú. que estoy ya casi terminando para graduarme, me entero que en la iglesia, pues, donde yo vivía, había una iglesia cerca. Ajá. Y me entero que hay una campaña. Entonces yo voy a la campaña y dije, déjame ir. Fui por mi propia cuenta. Ajá. Y Pues en tu casa no iban a ninguna iglesia, aunque eran católicas. no. Ajá. Y entonces pues, pues llegué a la iglesia, me senté, escuché el culto. Y al final le hicieron un llamado y yo me levanté Ujú. y fui. Y entonces pues oraron por la oración de fe. Ujú. Y yo dije, bueno, pues déjame visitar la iglesia. Visitar la iglesia, que por lo menos ahí tengo un poquito de paz. Y tratar de envolverme Ajá. con los hermanos, con las personas. Pero en ese proceso yo me descuidé y el enemigo estaba ya maquinando un plan. Sí. Y lamentablemente pues caí en pecado. O sea, caí de la gracia del Señor y entonces eso me lleva a apartarme. O sea, Ajá. yo me aparté totalmente del Pero Señor. nunca llegaste a ser una cristiana madura. Fue poco tiempo que estuviste allí. Sí, bueno, fue un par de años que estuve allí, pero Ok. nunca, no fui. Y entonces, pues me aparté. Me fui de los caminos del Señor. Y entonces, mi hermana mayor, que estaba orando por nosotros, porque ella se convirtió en Hawái, ella fue Ajá. la primera que se convirtió en mi casa. Y ella se enteró de lo que había pasado en mi vida y comenzó a orar por todos nosotros, Ujú. porque ella estaba orando por mi papá cayó en adulterio, Ay, Dios mío. mis dos hermanos cayeron en droga, mi segunda hermana cayó en el alcohol, en la adicción al alcohol, y murió a los 39 años con una cirrosis Ay, qué crónica. pena, tan joven. Y entonces ella se entera de la situación y comienza a clamar por mí, Ujú. porque ella me aconseja, yo hablé con ella, me aconsejó y qué sé yo, pero yo estaba tan herida, tan confundida, que yo dije, si me siento así, pues voy a dar rienda. Ujú. O sea, eso es lo que hizo, porque Tirarte es el desperdicio. el enemigo, eso es lo Sí. que te pone en tu mente. Y entonces me sumergí en ese ambiente y comencé a conocer personas, personas que estaban en el ambiente y ahí noté
mucha necesidad, personas que sabían que estaban mal, pero que no podían dejar la situación. Y llegó un momento en mi vida, pastora, que yo caí en una depresión bien fuerte, pero bien fuerte. A tal extremo que yo le perdí el sentido de la vida. O sea, yo arrastré tanto esa situación en mi vida que ya estaba cansada. Estaba cansada y el enemigo comenzó a trabajar en mi mente. Comenzó a meterme cosas en la mente que estaba desechada, que ya Dios no me amaba, que yo no era una valías persona que era nada. insignificante, que no valía nada. Una cosa, son pensamientos que si nosotros le damos rienda, entonces él tiene, gana terreno para poder Atar a uno. atar y controlar la acción. Y entonces yo me puse así a pensar y dije, si mi vida no tiene sentido, ¿por qué entonces quiero seguir viviendo? ¿Por qué? Y él te dice por qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Wow. O sea, eso es lo que vino a mi mente. O sea, tú lo vas a hacer porque tú no significas nada. O sea, tú no eres nadie. Wow. O sea, tú estás desechado por Dios. Dios a ti no te ama. Como tú eres, Dios no te ama. O sea, pues entonces, yo voy a la cocina. Yo decido quitarme la vida. Y voy a la cocina y tomo un cuchillo. Y fíjate si el enemigo es tan astuto que yo comencé por el filo, por el lado del cuchillo que no tiene filo. Y comencé a cortarme, comencé a hacer diferentes cortes en mi cuerpo, porque tenía que ser algo rápido. Pero no dices que fue por el lado que no tiene filo. Por eso no, pero mira esto. Ajá. O sea, yo empecé por ese lado que no tiene filo, para perder el miedo, porque eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Y entonces él me dice, ahora pasa. Y yo comencé a pasar, yo iba a pasar el cuchillo por el lado que tiene filo, pero como si no lo tuviera, para perder el miedo, o sea, para atrevérmelo a hacer. Porque eso es lo que él quiere, o sea, controlarte para entonces robarte el alma. Pero pasó algo maravilloso, pastora, Pero te llegaste a cortar. Pasó algo maravilloso. Cuando yo estoy parada en la cocina y yo tengo el cuchillo en las manos, yo siento un abrazo. Wow. Yo sentí que alguien me abrazó. Mi cuerpo se quedó como frisado. Yo no me podía mover. Yo no me podía mover la mano. No podía. Y yo lo que hice fue que solté el cuchillo y caí en el piso de rodillas. Wow. Y comencé a clamar, comencé a orar. Y yo le decía al Señor, Padre, todavía tú me amas. Todavía tú me amas a mí. Yo no estoy desechada por ti. Pastora, yo sentí la misericordia de Dios. Aleluya. Yo sentí el amor de Dios. Yo sentí la compasión de Dios. Aleluya. De una forma tan y tan linda que yo comencé a llorar, yo comencé a clamar a Dios y en ese instante yo le abrí mi corazón a Dios y me reconcilié con Él. Aleluya, gloria Fue a Dios. una experiencia hermosa lo que yo viví allí. Y como a los 3 días, yo entonces decido retirarme. Yo sentí de parte de Dios que me separara y que me encerrara en el cuarto a orar y ayunar. Que te separaras de la comunidad y de esas amistades. Exacto, y que me metiera en el cuarto y comenzara entonces... Como un retiro. Como un retiro. Y entonces yo comencé y saqué el momento. Y cuando yo entré al cuarto, yo le dije al Señor, yo no salgo de aquí hasta que tú me libertes de esa atadura. Aleluya. Señor, yo quiero que tú me libertes, yo quiero sentir paz, yo quiero sentirme diferente.
Y pastora, yo comencé a orar, yo comencé a clamar, yo comencé a renunciar y a declarar liberación, a renunciar y a declarar liberación. Aquel cuarto se llenó Wow. de la gloria de Dios. Yo sentí la Aleluya. presencia de Dios de una forma tan hermosa que yo dije, wow. Y entonces comencé a sentir en mi pecho un dolor como agudo y a la vez un ardor. Es Ajá. como si te estuvieran jalando algo, como si te estuvieran Arrancando algo. arrancando, es la palabra, arrancando algo a sangre viva. Y era un ardor bien fuerte. Y yo decía, Dios mío, estaré yo sufriendo un ataque cardíaco. Ajá. Pensé yo me asusté. Y yo caí al piso y yo le dije, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Y es que Dios me estaba mostrando en ese momento que Dios estaba sacando esa atadura de mi vida. Aleluya. Dios estaba arrancando de raíz el problema en mi vida. Gloria a Dios. Y entonces, cuando yo me levanto, que digo, gracias Señor, porque tú me libertaste, yo lo creo. O sea, tú me libertaste porque tú me diste esas señales. O sea, yo sentí ese dolor, yo sentí ese ardor en mi vida, aleluya. Y después que sentiste que eso arrancó, te dio alivio. Me dio alivio. Yo Ajá. sentí que se salió una carga. Es que yo sentí que algo se desprendió. Aleluya. Por eso era el ardor, el dolor. Es como si me estuvieran agarrando algo. Y cuando yo me levanto, yo me paro, me voy a la puerta y me paro. Y me paro en la puerta y comienzo a adorar al Señor. Comencé a adorar al Señor y extendí mis brazos. Yo sentía mis brazos como alas de águila. Aleluya. Sentía como alas de águila. Y comencé a gritar, soy libre en Cristo. Aleluya. Soy libre en Cristo. Yo soy libre. Yo me sentía que como que me remontaba a las alturas la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. De una forma hermosa y maravillosa. Y entonces, desde ese entonces, yo comencé a buscar libros sobre sanidad interior, porque todavía había situaciones como el rechazo, Sí, sí. porque yo me sentí rechazada, el temor, la autoestima, yo la tenía bien pisoteada, y comencé a buscar conferencias de sanidad interior para poder ayudarme y a la misma vez, delante del Señor, dejarme que el Espíritu Santo obrar en mi vida. Ajá. O sea, yo le entregué mi corazón al Señor, yo le abrí mi corazón a Dios, Señor, tú libértame, tú sáname, lo que resta, lo que sale, porque el problema principal lo sacaste ya, Ajá. pero ahora, Señor, sana mi temor, sana mi rechazo, el perdón, yo tuve que perdonar a aquella persona que fue bien difícil y otras personas que me hicieron daño, pero pude perdonar para poderme sanar en mi interior. Qué y es hermoso lo que... ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo tenía 30 y pico de años. Sí. No, tenía más. Porque de esto hacen ya como 14 años, ya casi ya. Okay. Yo estaba ya mayorcita. ¿Y todo ese tiempo tú viviste en casa de tus padres? No. ¿Tú te habías mudado sola? Yo me he mudado, pero también vivía con otra persona. Yo tuve que hablar con la persona y decirle la experiencia que había tenido para poder romper con todo. O sea, yo rompí con todo. Aleluya. Amistades, con todo. Todo lo que tenía que ver con esta situación, yo lo rompí. Es que tú no puedes estar con la luz y las tinieblas a la vez. No. Y si ya no pertenecías a esa gente confundida, herida, atada, pues empezaste a buscar y te integraste a una iglesia. Sí, entonces comencé a buscar una iglesia y comencé a perseverar. Comencé a perseverar en el Señor. Y ahí te quedaste fiel. Ahí me quedé. Digo, uno va creciendo poco a sí, poco, va creciendo. rindiendo cosas poco a poco. Exacto. Sí, Aleluya. Fue hermoso lo que Dios hizo en mi vida. Y años después te casaste. Sí, yo llevo 3 años de casada solamente. Cumplo ahora en octubre. Estaba orando por un compañero y Dios pues me concedió este caballero hermoso y maravilloso. Él fue el que te llevó a nuestra iglesia, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Sí, porque cuando eso yo estaba en Orlando. Porque yo me quedé sin empleo en el 2017
Y entonces Cuando decido María. irme con mi hermana. Ok. Con mi hermana y entonces estuve allí casi 4 años. Ok. Y entonces ahí es que comienzo la relación con Antonio. Y después se vienen para Puerto Rico. Y entonces me mudé para acá con él, para Puerto Rico. Qué bueno, qué tremendo, Belén. Qué bueno es el Señor. Amén. Y ves que yo te pedí que lo compartieras porque tú no sabes en consejería la cantidad de gente que me ha contado historias similares. Y lo triste es que por más que uno aconseja en términos de cuiden sus niños, cuídenlos aún de la familia, no los dejen solos en lugares donde puede haber oportunidad de que los dañen, no meta a su casa gente de dudosa reputación. La gente no le hace caso a uno. No. Es asombroso cómo confían que todo está bien o que esa persona es buena, conociéndola hace poco. Porque Ajá. yo sé de muchos casos que acabando de conocer un hombre, lo meten en la casa teniendo niñas allí y lo dejan solo con las niñas si tiene que la persona irse a trabajar o hacer alguna compra. Y son personas que se aprovechan de la confianza Claro. y cometen la fechoría. Y como casi siempre hay amenazas, los niños se callan, pero uno lo puede leer cuando empiezan a afectarse en Hay la una escuela. conducta, hay una conducta, Sí. hay un reflejo. Ellos La hablan, en sus tristeza. acciones hablan. Por eso es importante estar pendiente de la conducta de los niños. Sí, si de momento cambian a triste, Porque aislado, si bajan las notas. aíslan, bajan notas, están en una constante confusión que tú los ves como desorientados. Sí, perturbados. Hay algo está pasando, algo está pasando. Que a lo mejor no es de ese tipo, pero puede ser de otro tipo. Puede ser de diferentes Ajá, formas, pero o sea, en puede alguna ser maltrato crisis, físico ajá, también, está, que eso lo estamos viendo mucho, se ve mucho. sí. Yo una vez conocí un niño bien maltratado que nunca dijo nada porque la mamá le decía que iban a meter preso al papá si él decía algo, porque el papá era quien lo maltrataba. Y el niño, para que no metieran preso al papá, siempre se cayó. Pero fue un infeliz toda la vida. Exacto, porque ese es el problema, que lo que tú no superas en la niñez, esos dolores de niñez, si no son tratados, eso se refleja en la adultez Sí. y eso crea unos síntomas. Sí. Unos síntomas como autodestrucción, rechazo, temor, situaciones que vienen a la vida de la persona. ¿No? Y como te decía antes de empezar el programa, si esas heridas no se sanan, son la plataforma que utiliza el enemigo para producir las ataduras. Exacto. Porque todo vicio tiene como origen algún abuso, algún maltrato. Y entonces hay gente que se refugia en alcohol, otros en sustancias, otros en el sexo, otros en el juego, el aislamiento, la depresión. Hay gente que el suicidio, como tú pudiste haberlo cometido. Mira cómo Dios te guardó. Dios tomó en serio aquella ocasión en que tú le entregaste el corazón a los 17 años, que aunque a los 2 años te fuiste y no te sentías del todo discipulada, madura, el Señor toma en serio nuestras decisiones. Amén. Y Él sabía que tú no estabas quizás lista para unas cosas, pero te veló. Y en esa cocina, mira Me cómo te guardó, abrazas, porque me no había guardó. nadie. Y el Señor me guardó, porque el Señor me guardó de muchas Aleluya. situaciones cuando yo estaba apartada, que en una ocasión yo estaba estudiando en el colegio bíblico, en un instituto de comercio, y yo salí tarde en la noche, y yo me paré a comprar mantecados en un área en Atorrey, eso fue en Atorrey, y 3 hombres en un carro se pararon al lado mío y me miraron, y entonces uno se bajó y yo sospeché, o sea, me estuvo raro, y no bajé el cristal del carro, porque yo tenía un carro nuevo, un Honda Prelude, y entonces quizás a ellos les llamó la atención el carro, y entonces pues decidieron quizás atacarme o hacerme daño. kayaking o algo. Un kayaking. Y yo arranqué, o sea, yo lo que hice fue que arranqué y seguí, y ellos me siguieron Ay, Dios mío. hasta el cuartel de Cataño que yo me metí. Gracias a Dios que se te ocurrió eso. Dios me te dirigió, guardó. Dios te dirigió. Dios me guardó de muchas cosas. Wow.
que mi vida hubiera sido diferente. Sí. Mi alma quizás se hubiera perdido. Pero la misericordia de Dios es tan hermosa, o sea, la compasión de Dios es tan linda, que yo dije, wow, de verdad que yo no puedo dejar de bendecirlo, no puedo dejar de adorarlo, porque es que Dios ha sido tan, tan hermoso conmigo, con mi vida. Y mira el valor de la intercesión de un miembro de la familia. Mi hermana. Porque tu única hermana convertida se puso en la brecha por toda la familia. Por y toda poco la a poco familia. todos se fueron convirtiendo. Todos se fueron con el Señor. Aleluya. se ¿Tus fueron con el padres ya Señor. se fueron con el Señor? Sí. Sí. Y 2 de tus hermanos. Y 2 de mis hermanos. Wow. Pero hay veces que la gente no piensa que hay cosas que no tienen solución y dan su familia por incorregible. No, hay que seguir orando. Amén. Porque antes, durante, después, en algún momento Dios tiene fijado un encuentro con esa persona, con Él. Y mientras hay vida y esperanza, Exacto. hay que seguir Eso es así. intercediendo, porque Dios nos va a pedir cuenta. Que nosotros tengamos este tesoro en vasos de barro y que lo escondamos en vez de ofrecerlo, en vez de exponerlo, en vez de llevarle a otros esa misericordia que nosotros hemos experimentado. Eso es así. Wow. Y es tremendo. Yo siempre he dicho que, bueno, lo que yo viví, porque cuando uno está en la disposición de ser liberado o sanado de algo, es importante que esa disposición tiene que estar acompañada de un deseo de libertad. Tú tienes que desearlo de corazón, tienes que anhelarlo. Y Dios ve eso en ti. Y cuando esa disposición y ese deseo se encuentran, entonces libertad llama a la puerta. Tú sabes que una mujer me dijo a mí, yo ministrándole, pastor, es que a mí me gusta el mundo, a mí me gusta el pecado. Y nunca pudo ser libre, pero es porque lo que tú estás diciendo, uno tiene que aborrecer el pecado y darse cuenta lo que te ha costado vivir según la carne o según el mundo y rechazarlo de tal manera que como tú hiciste, renunciabas y pedías liberación, renunciabas y pedías liberación. Pero si a la gente le gusta el pecado, obviamente el enemigo los tiene cegados porque Exacto. les va a costar el alma. Ajá. No es que les cueste la juventud o les cueste la situación económica o les cueste la salud, les va a costar la vida eterna. La vida eterna. Ay, Dios mío, qué cosa más horrible. ¿Y algo con lo que tú quieras cerrar, Luz Belén, para continuar? Yo lo único que digo es, las personas que están en esta situación, como yo la viví, vidas que necesitan sanidad, que necesitan liberación, Cristo es la puerta. En Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, Aleluya. el perdón de pecado. O sea, Aleluya. Dios tiene el poder y la autoridad para poder liberarle y hacernos perdonarle. una nueva criatura Amén. y comenzar de nuevo. Aleluya. Pues gracias, de veras muchas gracias por haber Amén. compartido Gracias a ti tu por vida, invitarme. tu victoria, tu nueva realidad y que Dios te siga usando, porque de verdad talento hay y el Señor pues tiene que tener todavía mayores cosas para ti. Amén, amén. Dios amén. te bendiga Claro mucho. que sí. Qué maravilloso es poder alabar al Señor libremente después que uno ha experimentado la restauración del Señor. Es maravilloso. Pero yo no sé si ustedes recuerdan cómo fue que Luz Belén comenzó su testimonio. Ella leyó un pedacito del Salmo 55 e identificó que ese pedacito de ese salmo era como ella se sentía antes. Luego leyó un pedacito del 40, que fue como se sintió después. Pero vamos a volver a ese 55, en esos versículos 4 al 6. Mira cómo ella describe, y yo me imagino que todos los que han vivido semejantes abusos y traumas se sienten igual, porque déjeme decirle que es horrible el abuso sexual, pero yo sé de gente que el abuso emocional les ha hecho tanto daño, porque les ha destrozado la autoestima, la seguridad y tantas cosas que son necesarias para la dignidad humana.
y otras personas con abuso físico, tantos niños, tantas mujeres mayormente que son abusados físicamente. Es tan doloroso que esto pase y déjame decirte, si tú has cometido esos abusos y no lo has trabajado, trabájalo, porque en cualquier momento, quieras o no, lo vas a repetir, porque ya estás atado, ya sea por el modelaje que viste en tu niñez o porque a ti te lo hicieron, y aunque uno no entiende por qué, uno repite lo mismo con los suyos. Y es triste que se siga reciclando una conducta, un maltrato en las familias, generación tras generación, y que tanta gente siga herida cometiendo barbaridades porque como el enemigo les hace creer, ya no valen, ya no sirven, ya no son, pues qué importa. Como una vez yo le dije a una joven, pero tú no te das cuenta, porque estaba empezando las drogas, el daño que eso te puede hacer y a dónde te puede llevar. Era una muchacha preciosa, ella me dijo, ¿y qué? ¿Qué importa? Y si me muero, pues me morí, todo el mundo se va a morir. Porque ella no valía nada ante sus ojos a causa del maltrato, del abuso y de tantas cosas que vivió, desde su niñez hasta su juventud, que era lo que era en ese momento. Y fíjate cómo lo describe el salmista en este Salmo 55, en que hay muchos pasajes similares. David aquí dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, porque de eso se trata. Uno aparenta por fuera unas cosas. Déjeme decirle que hay gente que aparenta tener complejo de superioridad y de grandeza y de que yo me como los nenes crudos y yo soy el mejor, pero es un complejo de superioridad cubriendo, enchapando un verdadero complejo de inferioridad. Su corazón está dolorido, pero no quieren que la gente se dé cuenta. Y menos buscan ayuda, sobre todo los hombres. Y eso entonces produce un cáncer en el corazón que puede producirte un cáncer en el cuerpo, pero lo produzca o no, es un cáncer que está constantemente deteriorándote, amargándote, haciéndote sufrir. Y si tú eres la víctima, tú sabes lo que es mi corazón está dolorido dentro de mí. Pero qué bueno que hay esperanza. Qué bueno que aquí hemos traído tantos testimonios de personas que fueron víctimas o sobrevivientes de tantos tipos de abusos y maltratos. Y el Señor en su misericordia, porque clamaron a Él, los ayudó, porque lo tomaron en serio, porque dijeron como el patriarca Jacob le dijo al ángel, no te suelto hasta que me bendigas. Y eso fue lo que le dijo Luz Belén al Señor, no me salgo de este cuarto y de este retiro hasta que quites esto de mí, hasta que me libertes. Oye, y qué experiencia más tremenda, ¿verdad? Que ella sintiera que una mano le arranca algo. Eso fueron las legiones de demonios que la estaban atando, se los arrancó y ella pudo volver a ser ella y salir de toda confusión y de todo dolor y de toda angustia como estaba. Y David sigue diciendo, terrores de muerte sobre mí han caído. Porque la gente que sufre esas cosas siempre tiene miedo, siempre está asustado, siempre ve amenaza en todas partes. Y peor aún, si no tiene el terror de que alguien le haga algo, tienen la inclinación a ellos mismos provocarse la muerte e intentar los suicidios, como tantos suicidios yo he sabido y he conocido. Vienen a mi mente tantos ejemplos, pero por respeto a las personas conocidas, a sus familiares, no los puedo contar, pero personas que maltratadas por sus propios padres, jóvenes preciosos, talentosos, con un futuro tremendo, y acudieron al suicidio porque primero sus padres y luego el mismo Satanás, yo los reprendo en el nombre de Jesús, le hicieron creer que su vida no valía la pena, que no tenía ningún valor, que no valía la pena existir. Y se perdieron en este mundo y se perdieron en la eternidad.
Qué triste, qué doloroso, porque a veces no piensan en eso. Bueno, el enemigo los ciega, los confunde y les hace pensar que que suicidarse va a acabar con todo, y no es verdad. Suicidarse acaba con los problemas temporales, pero genera los problemas eternos de no poder vivir cerca de Dios la eternidad. Así que David dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Cuando tú estás siendo perseguido, cuando tú estás siendo abusado, cuando tú estás siendo maltratado constantemente, es un terror de que esa persona llegue, de que esa persona vuelva a alterarse, vuelva a sentirse provocado por cualquier cosa, porque son personas casi siempre iracundas, agresivas, que prenden de medio maniquetazo, que cualquier cosa les molesta y facturan a aquellos con quienes viven de las cosas que le hicieron sus antepasados. Es bien triste y bien lamentable y bien injusto. Por eso hay tanto divorcio hoy día. Por eso hay tanto joven que no quiere saber de sus padres, de sus abuelos, porque todos fueron parte de ese abuso. Y a menos que se encuentren con Cristo y puedan sanar y perdonar, sus padres y sus abuelos se van a convertir en ancianos abandonados. Que no estoy de acuerdo, pero si no se encuentran con Cristo no van a tener amor ni fuerzas para buscarlo, y menos para perdonarlo. Porque cuando uno es perdonado es que uno conoce y es amado por Dios, es que uno sabe lo maravilloso que es y uno quiere conservar eso y uno quiere cuidarlo, y entonces uno obedece y perdona a otros como uno fue perdonado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que él habla de temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y casi siempre lo que uno quiere es escapar y refugiarse en alguna comunidad delictiva o de confusión de identidad, o en alcoholismo, drogadicción, juegos, placeres, todo tipo de mundanalidad, promiscuidad. Hay gente que abusada sexualmente caen en frigidez, cero vida sexual, y otros caen en promiscuidad, una constante vida sexual. Otros caen en homosexualismo, otros caen en rechazo por todo lo que represente afecto o cercanía, un ser social. La persona tiende a huir. Y mira cómo dice aquí David, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, porque la persona no tiene paz. Cuando ha sido asaltada, abusada, cuando va creciendo sin dignidad, creyéndose que es nadie, que no vale nada, quiere escapar. Volaría yo y descansaría, quiere descansar. Son gente que duermen mucho porque no quieren estar despiertos sintiendo angustia, soledad, sintiéndose poca cosa, sintiéndose inservibles. Aunque están llenos de dones, de talentos, de capacidades, está tan arraigado en su corazón y en su mente, en su cerebro, las palabras de sus padres o de sus antepasados, que ya no creen la verdad de Dios. Y si la creen, como que no la pueden disfrutar. Se queda esa cicatriz recordándoselos todo el tiempo. Y aunque Dios sana sus heridas, a veces son cicatrices tan feas que aún perdonando no pueden disfrutar los regalos de la nueva vida en Cristo. Dice, descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Me apresuraría a escapar. En esta noche no huyas ni escapes, corre a los brazos del Señor. Enciérrate en tu cuarto y entrégalo todo. Dile, Señor, tú conoces todo de mí, pero ahora yo te lo quiero decir, porque en la confesión
en la exteriorización de lo que uno tiene por dentro, hay sanidad y liberación. El enemigo pierde terreno y Dios empieza a trabajar. Entrégaselo todo al Señor, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que fuiste, todo lo que eres, todos tus temores, todos tus errores, todos tus pecados. Entrégaselo todo, Señor, aquí está mi vida, aquí te entrego todo esto, todo mi dolor, todos mis errores, todas las consecuencias de ese estilo de vida, te lo entrego todo. Y si tú de verdad me amas, sáname, libértame y ayúdame a empezar una nueva vida. Pero sobre todo dile, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y creo que Él pagó el precio por mi pecado, que Él tomó mi lugar en la cruz para que yo no tuviera que morir. Él murió por mí. Y como Él resucitó, me regala el vivir ahora para Él y tener vida eterna con Él. Díselo, yo lo creo, Padre. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque estás creyendo que el Hijo de Dios vino e hizo la obra que hizo, pero estás creyendo también en la resurrección como demostración de Dios de que aceptó la ofrenda de la vida de su Hijo para tu salvación. Dios te ama con amor eterno. Dios quiere que tu angustia se detenga. Dios quiere que pares de correr. Dios quiere abrazarte como abrazó a Luz Belén en aquel momento. Dios quiere demostrarte que Él quiere y puede transformarte, pero tú también lo tienes que querer. Y no debes pasar de hoy. Entrégalo todo y déjale el resto al Señor. Y empieza a ir a una iglesia donde empiecen a enseñarte la verdad que te ayude a cancelar las mentiras sobre ti mismo que te creíste hasta ahí. Dios quiere, es tiempo ya de tener victoria, de disfrutar una verdadera vida cristiana y de ser libre. Dios quiere y puede, y yo voy a orar para que así sea en este momento y tú puedas empezar a caminar de la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy delante de ti dándote gracias por este programa, por el testimonio de Luz Belén y porque en esta hora tú me das autoridad para ir contra todo poder de las tinieblas que está atando las vidas, que está atando el público que me está escuchando. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo reprendo, ato y echo fuera todo poder del maligno en las vidas que están ahora mismo viendo y oyendo este programa. Rompo toda cadena del enemigo en el nombre de Jesús y ordeno que atado se vaya todo demonio de estas vidas. Hablo sanidad a las heridas abiertas. Ahora mismo la sangre de Cristo viene sobre tus heridas y las sana, las cierra en el nombre de Jesús. Ahora mismo el enemigo se va. Le ordeno que se vaya permanentemente de tu vida en el nombre de Jesucristo el Señor. Y hablo sanidad y liberación para ti. Ahora mismo, sanidad y liberación para ti en el nombre que es sobre todo nombre. En nombre de Jesús, el Señor, del cielo, de la tierra y del universo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Dios. Abrázales y ayúdales a empezar a caminar hacia tu casa, hacia una comunión contigo con la oración y el estudio de tu palabra y hacia una nueva vida que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, llegamos al final. Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,